Hola a todos, bendiciones, bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Espero que podamos disfrutarlo, que podamos acercarnos más a Dios. Quería compartirles esta mañana un pasaje para que podamos comenzar reflexionando, que está en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Es un pasaje que nos habla acerca de nosotros, de cómo debemos ser, pero poniéndonos de ejemplo al mismo Jesús. Voy a leérselos, dice así. Por tanto, si tienen alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de su amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo entre ustedes, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Voy a compartirles hasta ahí por ahora. Y que vamos ahora a escuchar una canción y vamos a escucharla pensando en esto, que a pesar de la distancia seguimos siendo un cuerpo y que tenemos que estar unidos también, sabiendo que todos servimos al mismo Dios y al cual le debemos toda la gloria. Supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey Supremo e inmortal, toda la gloria, honor y honra, poderío y majestad. En un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente y en un mismo corazón. Supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey Supremo e inmortal, toda la gloria, honor y honra, poderío y majestad. Al único y
Bueno, el pasaje de Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 5, sigue diciendo así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es Jesús mismo nuestra inspiración y nuestro modelo a seguir, lo que Él hizo y su forma de obedecer a Dios, al Padre. Es lo mismo que exige de nosotros, que podamos obedecerlo y también que podamos exaltarlo a través de nuestra obediencia y de imitarlo a Él. Que podamos exaltarlo como el Padre lo exaltó acá y le dio un nombre sobre todo nombre. Así que bueno, que nosotros podamos también tener esa misma actitud esta mañana. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz a la tumba, de la tumba a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz a la tumba, de la tumba a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz a la tumba, de la tumba a tu trono, tu nombre levantaré. Bueno, y por último, para cerrar las ideas que había sacado de este pasaje de Filipenses, en el capítulo 2, voy a leerles a partir del versículo 9, y dice así: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Los animo a que podamos tener esta actitud de honrar a nuestro Señor, que es el único que pudo tomar nuestro lugar en la cruz, vencer a la muerte y vencer al pecado para nosotros, por nosotros. Que podamos exaltarlo y que podamos también recordar que Él nos ama, como dijimos al principio, que es nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro Salvador, y a Él le debemos todas las cosas. Así que honremos su nombre
y sigamos dándole gloria. Hola CCU, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien ahora en estos meses de vacaciones. Seguramente estamos por todos lados ahora, pero en algún momento vamos a estar de nuevo juntos. Espero que vamos cada uno pensando en marzo, porque ahora nos toca una asamblea para elegir los nuevos líderes de la iglesia. Entonces hoy vamos a tomar ese tema. Vamos a entrar en hablar de la importancia de tener personas nombradas como ancianos y también entender el rol que ellos tienen para servir entre nosotros y también entender cómo entramos en ese proceso para designar quiénes deben ser. Pero bueno, vamos a hablar de varios temas, pero hay dos preguntas principales que me parece que sería bueno enfocar. La primera es esa: ¿para qué designar ancianos, obispos, pastores? Digo esas tres palabras enseguida porque en el Nuevo Testamento se ve que se usa esos nombres de intercambio, ¿no? Se puede decir pastor en un lugar o un obispo que pastorea, y en las Escrituras no hay tanta diferencia entre esas tres palabras que se usan. Básicamente son las personas que guían en la iglesia local, que están sirviendo. Entonces,
La segunda pregunta es, ¿cómo designar ancianos, obispos y pastores? Entonces hay 3 pasajes principales que encontramos. Uno vamos a enfocar hoy, que es Tito 1, 4 a 11. Además de eso he estudiado un pasaje que está en 1 Timoteo 3, 1 a 7 y también 1 Pedro 5, 1 a 5 que voy a usar como base de la oración del cierre de la prédica de hoy. Entonces vamos a repetir esas preguntas más adelante, pero es importante pensar en eso. Entonces el contexto de Timoteo, el libro que vamos a ver, es Pablo, el gran misionero que salió como apóstol a los gentiles, llega a conocer a un hombre que se llama Tito. Y Tito, ese hombre, no era judío, no estaba circuncidado, y él seguía viajando, sirviendo con él. Estaba en Corinto, y también ahora vemos que va a estar en Creta, ahí sirviendo como parte de ese grupo que ministraba de una forma móvil, para ver que las iglesias estaban sanas. Una cosa que observamos también es en el Concilio de Jerusalén, que está en Hechos capítulo 15, en Gálatas 2, 1, menciona que Tito fue con Pablo para discutir ese tema de los judíos y los gentiles tenían que convertirse a ser judíos antes de ser cristianos. Pero ese es el hombre de lo cual estamos hablando. Entonces, vamos a ver un contexto donde Pablo manda una carta a Tito para hacerle acordar de varias cosas y va a tener más sentido leer la carta en ese contexto, ¿no? Y vamos a empezar a leer juntos. Vamos a Tito, capítulo 1, 4 a 11. El título de la charla de hoy es Los que guían la iglesia. Muy bien, los que guían la iglesia. Empezamos con Tito 1, 4 a 11. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si alguien o si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, ni pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Por qué? Hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los que de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Muy claro lo que Pablo transmite a Tito en lo que él necesita hacer. Y lo que observamos al principio es que él dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Muy bien. Entonces, observamos acá, pero viene la pregunta de nuevo que hice antes. ¿Para qué designar ancianos o obispos pastores? Esa es la pregunta para considerar para nosotros. Y lo que observamos en versículos 10 y 11 que acabamos de leer, dice que hablan de hombres en Creta que estaban trastornando familias enteras y enseñando por ganancias deshonestas. La verdad es que vivimos en un contexto. En ese contexto hay gente que están en contra del Evangelio. Viven de esa forma, de una forma consciente o inconsciente. Sus vidas viven en contra de eso. Y lo que ellos hacen y enseñan realmente va en contra de lo que Dios quiere lograr. Es un patrón que observamos en todas las ciudades donde el Evangelio va creciendo, ¿no? En el Nuevo Testamento.
Había lo que querían ser líderes que no viven conforme al Evangelio, sino a sus malos deseos. Bueno, sin reconocer a los hombres que sí viven conforme al Evangelio y dejarlos el espacio para servir a los demás, otros pueden trastornar y enseñar cosas dañinas que generan confusión. De nuevo, el punto es reconocer esos hombres que sí están viviendo conforme al Evangelio y nombrar a ellos como los ancianos. Entonces, vamos a responder la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué los ancianos? Primero, para tener ejemplos de cómo vivir conforme al Evangelio de Jesucristo y su reino. En Hebreos 13:7 dice así: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta o el fin de su vida y imiten su fe. Es así de sencillo. Hombres que viven conforme al Evangelio. Observar su vida y algo en nosotros anhela ser como esos hombres. Eso es lo que estamos hablando. Hay una tendencia que Pablo menciona en la segunda carta de Timoteo 4:3 que dice así: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad. Tenemos que ser conscientes que puede influir a nosotros, ¿no? Y cuando estamos pensando, ¿quiénes queremos ver como líderes en el CCU? ¿Estamos reconociendo a esos hombres que viven conforme al Evangelio? ¿O estamos pensando en la gente que a nosotros nos agradaría más tener como líderes? Esas son dos preguntas muy diferentes. Para seguir, en versículo 9 dice: debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces acá vemos una palabra interesante, retener. Y dice, sí, eso significa agarrarte fuerte o ser constante, atento. Y en esos tiempos griegos romanos, ellos luchaban. Y cuando lo tenía uno enfrente del otro, ahí ponemos la imagen, ¿no? Pero está uno al otro, está fijándose directamente en la cara del otro. Así es la palabra que está usando acá. Cuando pensamos en la palabra de Dios o las enseñanzas, deberemos tenerlos constantemente enfrente de nosotros para estar atento. Entonces la descripción de un anciano es que debe retener la palabra de Dios de esa forma, ¿sí? Para su propia vida, tenerlo presente siempre. Segundo punto en respuesta, ¿para qué tener ancianos? Es para recibir exhortaciones con sana doctrina. La palabra exhortar implica animar, fortalecer, instruir, consolar, amonestar. Y Pablo capta muy bien ese concepto de una forma muy clara en 1 Tesalonicenses 5:14 cuando dice: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Entonces hay que considerar la persona y qué está viviendo y saber cómo servir bien a esa persona. Obviamente manteniendo la palabra en la mente para poder saber cómo aplicar y ayudar a ese hermano. Entonces esas exhortaciones son súper importantes dentro de la vida del creyente y dentro de la vida de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿quién en el CCU te ha exhortado con sana doctrina? ¿O quién podría servirte de esa forma? Esa es la forma que tenemos que pensar. ¿Quiénes son esos hombres? ¿No? La tercera respuesta a la pregunta, ¿para qué? Para escuchar refutaciones a ideas que van en contra del Evangelio. En versículo 10 dice: hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores. Vivimos en ese contexto. Entonces existen muchas ideas que suenan muy bien, pero nos llevan a alejarnos de Cristo.
Por ejemplo, la idolatría, que nos lleva a adorar cosas creadas o cosas dadas a nosotros, en vez de adorar a Dios sobre todas las cosas. El libertinaje nos lleva a una vida descontrolada y está controlada por nuestras pasiones carnales. Otro enemigo del Evangelio. El legalismo nos lleva a una justicia propia que suele juzgar a los demás. Todas esas cosas van en contra de cómo el Evangelio funciona en nuestra vida y cómo Cristo va tomando más y más protagonismo en nuestras vidas. Pero hay ideas que nos llevan a distanciarnos de Él y hay que tener mucho cuidado. Cambiando la pregunta, ahora vamos a la segunda. ¿Cómo designar ancianos, obispos y pastores? Es interesante porque en 1 Timoteo Pablo dice así: si alguno anhela ser obispo, desea una muy buena obra. Es interesante que dice una buena obra, no una buena posición. Aunque es una posición de autoridad, el énfasis de Pablo ahora está diciendo qué bueno que anhelas servir en una buena obra, ¿no? Eso debe ser el llamado. Entonces la pregunta es cómo, es encontrar hombres que tienen ese llamado de servir de esa forma. Es también importante reconocer que es una obra del Espíritu Santo elegir o designar cuáles son esos hombres. Pablo, cuando está con los ancianos de Éfeso antes que viajaba a Jerusalén, en Hechos 20-28 dice así: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, acá podemos observar la vida de otros y hacer algunas preguntas. Entonces, una cosa es observar que el Espíritu Santo está preparando, transformando la vida de algunas personas y preparándolos para servir como ancianos. Entonces, hay dos preguntas en el texto, en Tito, que nos ayuda para ver cuáles son esos hombres entonces. La primera, observo que estas características negativas describen a mi hermano en Cristo. Entonces, empezamos con las características negativas. Y es importante observar cómo estas características mencionadas por Pablo se manifiestan en los conflictos que hay que resolver. Es muy importante eso. Escuchar y pensarlo en el contexto de que hay algo para resolver y hay un líder que está buscando resolver. Esas son las características negativas. Dice, obstinado, piensa principalmente en sí misma. Iracundo, es rápido en expresar enojo o ira. Dado a la bebida, esa persona tiende a emborracharse. Hoy día hay muchas adicciones, ¿no?, que nos permiten estar desconectados con la realidad que está pasando alrededor nuestro. Entonces puede ser el celular, puede ser pornografía, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero la cuestión es cuando cae el momento importante, esa persona se borra del planeta, del mapa, se va o está presente, amando y sirviendo. ¿Es pendenciero? ¿Es rápido a las piñas? ¿Esa persona busca ganancias deshonestas? ¿Es que aprovecha de la confianza de otros para sus propios intereses? Esas son todas las preguntas que necesitamos reflexionar y decir, ¿observo eso en la vida de mi hermano? Si es que sí, quizás sería mejor esperar para que esa persona asuma ese rol de servir como anciano en la iglesia. Obviamente estamos todos en proceso de transformación del Evangelio. Entonces no estamos buscando perfección. Solamente tenemos que pensar, si esa persona está en esa situación de servicio en la iglesia, ¿va a tener el carácter para servir bien? La segunda pregunta. ¿Observo que estas características positivas describen a mi hermano en Cristo? Vamos buscando esas características. Irreprensible. ¿Y qué significa eso? Es que no tiene causas en contra sin resolver.
No es que es una persona imperfecta, pero cuando hay algo para resolver, busca la forma de solucionar y reconciliar con esa persona. ¿Es marido de una sola mujer? Entonces, ese hombre muestra fidelidad en su casa. Hijos creyentes. Bueno, hijos que practican control propio y muestran respeto. Entonces, el punto acá que está complementado en 1 Timoteo es esa pregunta. Si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá gobernar de la casa de Dios? Entonces, mirando cómo él interactúa con su familia, con su esposa, sus hijos, dice mucho de si va a tener capacidad para servir de esa forma en la iglesia. ¿Es irreprensible como administrador? O en otras palabras, ¿es un buen mayordomo con las cosas que han sido encomendadas para que él maneja? ¿Es hospitalario? ¿Es atento a las necesidades de otros? ¿Abre su casa para ayudar a los demás? Cuando vienen de viaje o otras situaciones, ¿busca realmente la necesidad de otros? ¿Es amante de lo bueno? No es solamente que no le gusta lo que es malo, es amante de lo bueno. ¿Es prudente y esa persona muestra control propio? ¿Es justo, que muestra una vida virtuosa? ¿Es santo, que no manejado por deseos carnales, o en otras palabras, es un hombre puro? ¿Es dueño de sí mismo? Y ahí llegamos a ese punto de retener la palabra fiel que hablamos antes, ¿no? Como esos que van luchando. ¿Tiene la palabra siempre ahí? ¿O es una cosa que a vez en cuando saca para leer un versículo? ¿O es algo que constantemente está enfrente de las Escrituras? ¿Es experimentado en la fe para que no se envanezca y caiga? Eso viene también de 1 Timoteo, porque dice, si uno es joven, no debe ser anciano. Pero el punto es, ¿tiene experiencia para no caer y pensar que yo soy todo, yo sabelo todo? No, una persona que ha experimentado la vida, tiene bastantes golpes, pero reconoce que el Evangelio lo rescata todos los días. Y también 1 Timoteo menciona eso, tener una buena reputación fuera de la iglesia, en su trabajo, en otros contextos. Es una persona que la gente respeta, que admira. Es muy importante eso también. Es para ver que hay integridad en la vida de esa persona. Entonces, para llegar a la conclusión, antes de nominar y votar en la asamblea en marzo, necesitamos meditar en la palabra y no perder el propósito de designar los que van a guiar el CCU. De nuevo, reconocer que el Espíritu Santo ya viene obrando en la vida de hombres, preparándolos para servir de esa forma. Es cuestión de reconocerlo, simplemente. No juzgar demasiado fuertemente, ¿no? Pero discernir con la ayuda del Espíritu Santo cuáles son esos hombres que están preparados y listos para servir de esa forma. Bueno, oramos. Señor, te pedimos que nos guíes para mostrarnos los hombres que necesitan pastorear tu rebaño entre nosotros, velando por él, y no por obligación, sino voluntariamente, como vos querés, Señor. No por avaricia, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Cuando vos, Señor Jesús, el príncipe de los pastores, aparezcas, vamos a recibir la corona inmarcesible de gloria. Señor, te clamamos, Señor. Necesitamos tu ayuda para revestirnos de humildad en nuestro trato mutuo, porque sabemos que vos resistís a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Señor, pedimos todo esto para la gloria de tu nombre entre nosotros. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tiempo. Luego de haber reflexionado en la palabra de Dios, ahora vamos a
a pasar un tiempo especial donde a través de los símbolos del pan y el vino recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz para perdón de nuestros pecados y para vida eterna. Cada vez que tenemos este espacio me gusta leer otro pasaje aparte que nos ayude a reflexionar y a poder ponernos en el lugar que de alguna manera nos corresponde, como seres humanos caídos, pero a la vez como redimidos, y entendiendo que este sacrificio fue muy grande y muy importante para nosotros. Para eso vamos a ir a la carta de los Efesios, y vamos a abrir en el capítulo 2, del versículo 1 al 10 vamos a leer, porque es muy rico todo lo que dice allí. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Jesús, el Mesías, nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Qué lindo pasaje, donde nos recuerda algunas cosas que son importantes antes de participar. ¿Para qué recordarlas? Para ser consecuente con lo que el apóstol Pablo también enseñaba, de examinarnos, de poder tener la correcta actitud al momento de participar, de no hacerlo livianamente. Y este pasaje nos ayuda, porque nos ayuda a ver, bueno, nosotros estábamos todos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero el gran quiebre y el gran quiebre de este pasaje es el versículo 4, donde Dios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios siempre es el que tiene la iniciativa en cuanto a nuestra necesidad de gracia y de ser salvados. Él es la salvación. Él es el que da el paso. Él es la iniciativa. Y es un don que no es de nosotros, dice, sino que es un don de Dios. Y eso es también para nosotros importante. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, es decir, no hagas nada, no vas a poder hacer nunca nada para poder alcanzar esta gracia, para poder alcanzar el favor de Dios. Y me parecía importante que antes de participar de estos símbolos que para nosotros los cristianos son tan importantes, podamos recordarnos a través de la palabra de Dios cuál es nuestra posición delante de Él y cuál es nuestro gran beneficio. Los invito a poder ir a la carta a los Corintios, al capítulo 11. Pero antes poder orar al Señor. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos ayuda a entender perfectamente cuál es nuestra posición delante de ti,
cuáles eran nuestros delitos y nuestros pecados, cuál era nuestra posición antes de llegar a ti y cuál es nuestro gran beneficio hoy. Nosotros te damos gracias por habernos dado vida en Cristo Jesús. Amén. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo también va a estar en el mismo contexto de lo que llamamos la Santa Cena, ¿no? El participar del pan y del vino. Y entonces él va a decir lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: esto es mi cuerpo, que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. Toma tu pan allí donde estás. Si estás con otro, qué bueno que puedas hacerlo. Si estás solo, todos estamos con vos, unidos en un mismo espíritu, y celebramos. En memoria de Jesús, recordamos el cuerpo entregado por el Mesías. Gracias, Señor, por haber entregado tu cuerpo, por haber dado tu cuerpo para que hoy nosotros podamos tener vida. Te damos gracias por haber sufrido injustamente por nosotros. Señor, no alcanzará toda nuestra vida y tampoco la eternidad para agradecerte que hoy nosotros podamos tener esperanza. Gracias. El versículo 25 continúa diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Recordamos la sangre derramada de Jesús en la cruz. Él derrama la sangre, símbolo de vida. Él derrama su vida en la cruz para darnos vida. En memoria de Jesús. Tu sangre, Señor, nos ha limpiado y nos limpia de nuestros pecados y nos permite haber entrado en esta gracia, la cual no merecemos, sino que es un regalo de Dios, al cual entramos por medio de la fe. Señor, agradecidos estamos por tan inmerecido sacrificio, por tan inmerecido sacrificio. Honramos tu nombre y declaramos, Señor, que no hay otro Dios, que tú verdaderamente eres el camino, la verdad y la vida, y que fuera de ti no hay Dios, no hay nada que pueda darle esperanza a nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Finalmente este pasaje termina muy lindo diciendo: entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Cada vez que celebramos, seguimos proclamando el sacrificio de Cristo. Por eso es importante, cuando lo hacemos juntos, que el mundo, que los que están a nuestro alrededor, que nuestros amigos vean que nosotros seguimos recordando esto, seguimos proclamando la muerte de Cristo como el único medio para llegar al Padre. Pero también la última frase la proclamamos hasta que Él venga. Esa frase esperanzadora para nuestras vidas
y que nos da el ánimo para empezar esta semana, que hoy empieza. Esperanza para andar en sus caminos, para andar en la luz, para andar en las obras que Él ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga este día, que Dios bendiga tu semana y que cada uno de nosotros podamos andar en esas obras. Hola Mateo. Hola CSU. Hola. Hola iglesia. Hola.